Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Estamos enlazados con el maestro Alfonso Zárate. Él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una firma especializada en estrategia y comunicación política. Él escribe los jueves en el periódico El Universal su muy leída columna Los usos del poder, y también colabora con nosotros en este espacio de Fórmula. Bienvenido, ¿cómo estás, Alfonso? Creo que el tema obliga, me refiero al tema de la marcha, al tema de la defensa de las instituciones democráticas, como lo ve una parte de la sociedad, cuando otra lo mira como algo necesario e indispensable. Hablo de la gente de Morena y la gente que está apoyando al presidente, como lo leímos en un desplegado de 22 gobernadores, 21 gobernadores y la jefa de gobierno 22, en apoyo absoluto y restricto al presidente, con su idea de transformar al Instituto Electoral y cambiar todo lo necesario en la parte electoral. Son las dos posiciones que ahora están sumamente polarizadas, sin duda. ¿Qué opinas de qué hay de fondo? ¿Cuáles son las razones que llevan al presidente de la República a tener en este momento un encono declarado, 4 días seguidos, 10 días, todo el tiempo, en contra de aquellos que opinan distinto a lo que él propone? ¿Cuál es tu opinión, Alfonso, en todo esto? Yo creo, Pepe, que en efecto, desde el año 2006, de manera recurrente, hemos visto a un presidente de la República que maltrata, que ofende al Instituto Nacional Electoral y sobre todo a su presidente, a Lorenzo Córdoba. Y naturalmente que uno tendría que preguntarse qué parece explicar esta fobia del presidente hacia una de las instituciones cruciales de nuestra democracia. Para algunos analistas, y me parece que esa es la visión más leída, lo que ocurre es que el presidente teme perder las elecciones en el 2024 y por eso necesita que el organizador y el árbitro del proceso esté de su lado para operar o justificar el fraude. Sin embargo, yo creo que si hacemos un análisis crudo de los principales ingredientes que intervienen en los procesos electorales, esto no es así. Las encuestas le siguen concediendo a Morena una ventaja superior a la suma de las preferencias por el PAN y por el PRI. Y no solo eso, Pepe. Cuando se hace un repaso de las variables que importan en una elección presidencial, todas las variables son abrumadoramente favorables al partido oficial. Un recuento rápido: el aparato y su capacidad para movilizar a sus clientelas. 2, la disponibilidad de recursos económicos, políticos y judiciales que tiene el aparato gubernamental. 3, el efecto López Obrador y su capacidad para arrastrar el voto de sus candidatos. Enseguida, la devoción que generan los programas sociales y, importante también, la ausencia de una oposición lúcida con un candidato que conecte con el electorado. Desde otra perspectiva, hay quienes enfatizan el carácter autoritario del presidente, es decir, es un presidente que no tolera ningún contrapeso y al que le incomodan las autonomías. Por eso se ha dado a la tarea de ir eliminando, doblegando o intimidando a instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la Comisión Reguladora de Energía, como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y sobre todo el INE. Pero yo creo que las razones anteriores tendrían que ser agregada otra, que es el resentimiento. Es decir, Andrés Manuel es un hombre rencoroso, vengativo, a quien le traumó la derrota que sufrió en el año 2006. Y de allí aquella farsa de rendir protesta como presidente legítimo, con su gabinete legítimo, y el bloqueo al Paseo de la Reforma, que habría sido orquestado en esta lógica de no busco quién me la hizo, sino quién me la pague. Entonces, mi impresión es que la experiencia de 2006 le grabó en la mente una furia hacia la institución responsable de lo que él considera aquel agravio, que le robaron la presidencia. Y desde entonces, castigar al INE se ha convertido en una obsesión. Han pasado muchos años y ese resentimiento ni se ha ido ni ha amainado.
Y por eso esa catarsis de cada día, los insultos a Lorenzo Córdoba y ahora a quienes se oponen a convertir al INE en un esperpento, como lo es hoy la Comisión de los Derechos Humanos. Con un INE a modo, nuestra precaria democracia experimentaría un enorme retroceso, un regreso al país en donde las elecciones eran elecciones cargadas de sospecha, de dudas. Por eso creo que es tan importante, y suscribo en todos sus términos el alegato de Luis Carlos Ugalde. Hay que acudir el domingo para mostrar que hay en la sociedad un segmento consciente que no está dispuesto a permitir esta transgresión que significaría el desaparecer o cooptar o desnaturalizar al Instituto Nacional Electoral. Alfonso, recuerdo muy bien que en el año 2004, era junio de 2004, finales de junio, hubo una marcha de la sociedad civil, más allá de ideologías, de colores partidistas, en fin, hubo una marcha de la sociedad, una marcha multitudinaria, cientos de miles, que caminaron por Paseo de la Reforma y llegaron a las puertas de Palacio, junto a la entrada del Palacio, para demandar acciones concretas para frenar la violencia derivada de la inseguridad y para frenar la impunidad. ¿Te acuerdas de aquella marcha contra la violencia y contra la impunidad? Recuerdo muy bien cuando, siendo entonces el jefe, bueno, el jefe de gobierno del Distrito Federal, como se llamaba la Ciudad de México entonces, López Obrador descalificó esa marcha, señalando que aquellos que habían participado eran blanquitos, eran esos mexicanitos conservadores que son fifís y que no había que tomarlos en cuenta. ¿Me explico? Fue muy fuerte la respuesta que vino del entonces titular del gobierno de la Ciudad de México. Es un fenómeno que ya lo trae es algo que ya trae sellado el presidente en sus actos, en su conciencia. Ya lo trae desde siempre, mientras no sean quienes lo alaban, quienes acuden a llenar masivamente el Zócalo para aplaudirlo, él está contra todo lo que signifique llevarle la contraria. En este caso, cuando él era jefe de la ciudad, era para protestar por la falta de seguridad y por la excesiva impunidad, y ahora es para protestar por la defensa, en defensa de las instituciones democráticas. Y fíjate, Pepe, en un paralelismo muy interesante. A mí, obviamente, esta convocatoria me trae otros recuerdos, seguramente por la edad. Hace 54 años tuve la emoción de marchar con los jóvenes universitarios de entonces que estábamos tratando de abrir espacios en la vida pública y de oxigenar al sistema político mexicano. Pero recordaba entonces que Díaz Ordaz y el aparato gubernamental de aquella época señalaba a los estudiantes como contrarios al interés de la patria. Y se le decía a los trabajadores y se le decía a los campesinos que esos que habían tenido, gracias a la revolución, la posibilidad de estudiar y de ir a instituciones de educación superior, eran quienes estaban presentándole denuncias y críticas al sistema político mexicano, mientras que los trabajadores seguían en las fábricas y los campesinos seguían en la tierra. Entonces, qué curioso que a 54 años de distancia se repita este discurso que hoy busca descalificar a quienes estamos en contra del secuestro de las instituciones. Ya lo vimos en el caso de la Comisión de los Derechos Humanos, que es hoy una caricatura, y no tenemos que permitir que el Instituto Nacional Electoral, que desde luego es perfectible, sea secuestrado o desnaturalizado, que es el sentido de la propuesta del presidente de la República. Ya lo platicamos en algún otro momento, el hecho de que la reforma plantee que haya 20 aspirantes propuestos por el Ejecutivo, 20 por el Judicial, 20 por el Legislativo, es prácticamente dejar en manos del presidente los 20. Los primeros 20 del Ejecutivo los va a decidir él. Los otros 20 del Legislativo, su mayoría va a meter la mano de forma importante. En el caso del Judicial, lo mismo. Entonces, la regresión es muy clara
y no la ven solamente quienes están obcecados, quienes están ciegos por su ideología y que no entienden que sí estamos en un momento definitorio para nuestra democracia. Muchas gracias, Alfonso, por tu comentario, por los usos del poder. Que estés muy bien. Un abrazo, Pepe. Igualmente para ti. Gracias.